¿Alguna vez te has preguntado por qué a algunas personas les llueve el éxito, las oportunidades y la prosperidad como si el universo estuviera de su lado, mientras que otras, a pesar de echarle ganas, apenas y la arman? Suena injusto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te dijera que la diferencia no está en la suerte, el talento o lo que te heredaron, sino en algo que no se ve, que no hace ruido, pero que es poderosísimo? ¿Y qué tal si te dijera que hay una fórmula de verdad, comprobada, para que cualquier sueño se vuelva realidad, sin importar dónde andes ahorita? ¿Suena ilógico? Eso mero pensé yo cuando lo oí por primera vez, hasta el día que comprobé que era cierto con mi propia vida. Por mucho tiempo, yo creí que la vida era puro relajo, una carrera sin rumbo donde algunos nacían con estrella y otros nomás les tocaba conformarse con sobrevivir. Yo veía gente a la que le iba bien y me preguntaba, ¿qué tienen ellos que yo no? Le chambeaba duro, hacía todo lo que me decían que era lo correcto, pero el éxito como que siempre era para otros. Fue entonces cuando me di cuenta de que el gran cambio no estuvo en algo que hice, sino más bien en algo que pensé. No fue un momento de iluminación de golpe, sino el resultado de una incomodidad profunda, una sensación insoportable de estar viviendo por debajo de lo que, muy en el fondo, sabía que podía ser. Y chance tú también lo has sentido, esa vocecita que te susurra que la vida es más que nomás pagar las cuentas y esperar el fin de semana. Recuerdo perfectamente la primera vez que leí las palabras «piensa y hazte rico». Sonaban casi inocentes. Yo estaba harto, endeudado, sin saber para dónde, y alguien me decía que lo único que tenía que hacer era cambiar mi forma de pensar. Parecía una locura, pero algo dentro de mí decidió hacerle caso. Empecé a estudiar, a observar a la gente exitosa, y me di cuenta de un patrón. Ninguno hablaba de suerte o de las circunstancias, todos hablaban de una decisión. Habían decidido en algún momento que iban a tener éxito, incluso antes de tener la menor prueba de ello. Y ahí entendí lo que me faltaba. Yo nunca había tomado una decisión de verdad. No más deseaba. Decía que quería una vida mejor, pero muy en el fondo, seguía aceptando las mismas limitaciones, los mismos miedos, las mismas excusas. Vivía en modo de supervivencia, reaccionando a los problemas en vez de crear soluciones. Ese fue el parteaguas. Cuando me di cuenta de que lo que separa un sueño de la realidad es una decisión clara, todo empezó a cambiar. Pero no creas que este cambio fue mágico o de inmediato. Empezó dentro de mí, con pequeños gestos diarios, con la elección consciente de no dejarme llevar por las viejas creencias que me tenían atrapado. Empecé a cuestionar lo que aceptaba como verdad. ¿Por qué creía que necesitaba sufrir para tener éxito? ¿Por qué pensaba que el dinero era para otros y no para mí? Estas preguntas me desarmaron y al mismo tiempo me liberaron. ¿Alguna vez te has sentido así, como si estuvieras atascado en una rutina que no va contigo? Chance te despiertas todos los días sintiendo que nomás estás sobreviviendo, tratando de no irte a pique. Pero ¿qué tal si te dijera que justo en este punto, cuando todo parece igual, está la oportunidad de cambiarlo todo? Así fue para mí. Estaba tocando fondo, sin ninguna esperanza, y aún así, ahí, dentro de mí, había una chispa que decía, puedes dar más. No sabía cómo, pero decidí que lo averiguaría. Esa decisión, por pequeña que pareciera en ese momento, fue el principio de todo. Y eso es lo que mucha gente no capta. La verdadera transformación no empieza cuando ya tienes dinero, tiempo u oportunidades. Empieza cuando decides que ya no vas a aceptar una vida limitada. Cuando esa decisión nace dentro de ti, algo cambia en tu vibra, en tu actitud, en tus acciones. La gente lo nota. Las oportunidades empiezan a llegar, las ideas brotan y empiezas a atraer justo lo que antes parecía lejano. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que te relacionas con él. Me di cuenta de que el universo no le responde a los que se quejan ni a los que esperan. Le responde a los que deciden. Y decidir es distinto a desear. Desear es querer algo y al mismo tiempo dudarlo. Decidir es quitar el plan B.
actuar como si ya fuera algo inevitable. Cuando decidí, dejé de pensar en el fracaso. Dejé de preocuparme por ¿y si no sale? Porque esa forma de pensar es la que te deja clavado en la línea de salida. Empecé a visualizar la vida que quería con una claridad casi palpable. Todos los días leía en voz alta los ingresos que quería ganar, como si ya fuera un hecho, no un sueño. Y eso empezó a cambiar todo a mi alrededor. La gente me veía como si me hubiera vuelto loco. Y en cierto modo, sí me había vuelto loco. Pero era una locura de la buena, la de alguien que decide vivir lo imposible. Porque cuando de verdad crees que eres capaz, lo imposible empieza a desdoblarse frente a tus ojos. Dejé de esperar el momento perfecto y empecé a crearlo. Y eso es lo que diferencia a los que hacen sus sueños realidad de los que se pasan la vida nomás soñando. La verdad es que todos llegamos a un punto de quiebre, un momento en el que nos damos cuenta de que seguir igual duele más que cambiar. Y eso fue lo que me pasó a mí. El parteaguas no fue el libro que leí, ni el mentor que encontré, sino la decisión de nunca más aceptar menos de lo que sabía que merecía. Desde entonces, cada paso, cada fracaso, cada pequeña victoria, todo fue parte de un camino que yo mismo había elegido. Y chance este sea tu momento ahora. Chance estás oyendo esto y sientes que algo se mueve dentro de ti. Una mezcla de miedo y esperanza. No ignores esa sensación. Así es como empieza el cambio. Callado, incómodo, pero innegable. El parteaguas no es un evento de afuera. Es una elección de adentro. Una decisión que cambia el rumbo de todo. Yo tomé la mía, y a partir de ese día, nunca volví a ser el mismo. Por años fui un experto en posponer decisiones. Siempre había una razón para esperar un poquito más, esperar el momento ideal, esperar a tener más lana, esperar a que la vida se acomodara. Me decía a mí mismo que estaba siendo prudente, pero la neta, era un rehén del miedo. Creía que para empezar algo grande, primero tenía que entender cómo se iba a desenvolver todo, cada detalle, cada paso. Y eso fue justo lo que me mantuvo estancado, porque la verdad es sencilla. Los que esperan a sentirse listos nunca arrancan. El universo no premia a los que dudan, premia a los que deciden. Me acuerdo de una plática que tuve con un amigo en ese entonces. Me preguntó, Bob, ¿cómo puedes estar tan seguro de que vas a triunfar? Y le contesté sin titubear, porque ya decidí. Se rió pensando que era pura arrogancia. Pero lo que no entendía es que una decisión de verdad no es arrogancia, es fe. Fe no en algo de afuera, sino en uno mismo. Cuando de veras decides, ya no hay espacio para la duda. No esperas las señales, tú te conviertes en la señal. Y esta es una de las leyes más potentes del universo. Todo lo que está firme en la mente tiende a materializarse en la realidad. La gente me pregunta seguido, pero ¿y si decido y me sale mal? Y yo les regreso la pregunta, ¿y qué tal si nunca decides y te pasas toda la vida preguntándote qué hubiera pasado si lo hubieras intentado? La indecisión es una de las mayores causas de infelicidad humana. Mantiene a la gente en un estado de parálisis, atrapada entre lo que es y lo que podría ser. El miedo al fracaso es lo que frena a la mayoría para tomar decisiones de verdad. El fracaso, la neta, es solo un tropiezo temporal, una señal de que estás explorando otros caminos. La indecisión es así, es un estado permanente de fracaso. La vida no te espera a que entiendas cada paso. Responde cuando das el primero. Nunca he conocido a una persona exitosa que tuviera todas las respuestas desde el principio, ni una sola. Empezaron con dudas, con miedo, con inseguridad, pero empezaron. El secreto es sencillo. La acción trae claridad. Con cada paso, el camino se va revelando un poquito más. ¿Quieres cambiar de chamba, emprender un negocio, darle un giro a tu vida financiera? Decide ya. Porque lo que tú no decides, el mundo lo decide por ti. Y cuando el mundo elige, casi siempre es a favor de tu zona de confort, no de tu potencial. Una decisión es un parteaguas. Separa lo viejo de lo nuevo, lo posible de lo imposible, quién eras de quien puedes llegar a ser.
He visto gente transformar por completo su vida solo porque decidieron cambiar. Y he visto a otros pasarse toda la vida preparándose para un día que nunca llega. Porque el día correcto no existe. El único momento que existe es el ahora. Decidir es declararle al universo: estoy listo aunque no sepa cómo. Y el cómo aparece, siempre aparece. Así fue para mí. Cuando dejé el cuerpo de bomberos, no sabía qué iba a seguir, pero sabía que si me quedaba, estaría negando esa voz que me llamaba por dentro. La decisión era de miedo, pero también liberadora. Fue el primer acto de fe que de verdad transformó mi realidad. Y ese es el punto. No necesitas ver toda la escalera para dar el primer escalón. Solo necesitas decidir que vas a subir. La diferencia entre los que se la pasan soñando y los que viven logrando está en un solo momento, el momento de la decisión. Cuando por fin dices, ya basta, cuando entiendes que ya no puedes vivir dividido entre el querer y el tener miedo, ahí es cuando el universo empieza a moverse a tu favor. Y créeme, se mueve. Porque la decisión es la orden más potente que puedes dar. Es el punto donde mente, cuerpo y espíritu se alinean en una sola dirección. Y cuando eso pasa, no hay fuerza en el mundo que pueda detener lo inevitable. Cuando por fin entendí que lo que de verdad me impedía prosperar no era falta de esfuerzo, ni falta de oportunidades, sino la programación mental que me tenía atorado, algo dentro de mí despertó. Pasé una buena parte de mi vida pensando que debía trabajar con más ahínco, echarle más ganas a todo, pero los resultados seguían siendo los mismos. Era como nadar contra la corriente, gastando energía a lo tonto sin avanzar un solo paso. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que mi subconsciente, ese enorme terreno invisible que manda en casi todas nuestras decisiones, estaba funcionando en mi contra, repitiendo patrones que yo ni me imaginaba que tenía. Tienes que entender que la mente subconsciente es como tierra fértil donde echan raíz todas las semillas, sean buenas o malas. No sabe de diferencias entre lo real y lo que uno se imagina, entre lo que está bien y lo que está mal. Simplemente acepta lo que le repites con ganas y con sentimiento. Y eso fue justo lo que me tuvo atorado en la pobreza por un buen de tiempo. Me crié oyendo que el dinero era poco, que tenías que partirte el lomo para salir adelante, que solo los suertudos se hacían ricos. Esas palabras que se repitieron año tras año se volvieron como órdenes ocultas que mi mente obedecía sin chistar. Cuando me cayó el 20 de esto, supe que tenía que hacerle un cambio de arriba a abajo a todo. Imagínate vivir por años y años con un chip que te está diciendo: no puedes, no te lo mereces, esto no es para ti. Esas frases se convierten en la forma en que actúas. Le dan forma a lo que haces, a tus decisiones y hasta a la gente que atraes. Por eso no basta con decir que quieres cambiar tu vida. Tienes que reescribir ese código que te está corriendo por dentro. Y eso fue justo lo que hice. Empecé a checar mis pensamientos, como un científico viendo un experimento. Me di cuenta de que cada vez que decía no me alcanza para eso, o eso está carísimo, estaba afianzando el mismo chip de escasez. Y el universo, bien obediente, me regresaba justo lo que yo decía: más faltantes. El primer paso para resetear la mente es la conciencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. Así que me puse a escribir todo lo que me decía a mí mismo sobre el dinero, el éxito y la felicidad. Me dolió ver cuánto me metía el pie con frases que soltaba en automático, pero al mismo tiempo fue como quitarme un peso de encima. El segundo paso fue cambiar cada pensamiento que me limitaba por una afirmación nueva, algo que reflejara lo que de verdad quería creerme. Al principio se sentía falso. Se me hacía raro decir soy próspero, cuando mi cuenta de banco decía todo lo contrario. Pero mientras más lo repetía, más normal se sentía. Y aquí viene lo mero bueno. La repetición es la herramienta para que el patrón nuevo se quede grabado. Así como se hace una vereda en el suelo, cuando alguien camina 1000 veces por el mismo lado, la mente crea conexiones neuronales nuevas con cada vez que lo repites con emoción. Y cuando le metes emoción a la cosa, el aprendizaje se va como hilo de media. Por eso no solo repetía lo nuevo en lo que creía, lo sentía.
Cerraba los ojos y me veía viviendo esa realidad. Sentía lo que pesaban los billetes de dólar en mis manos, escuchaba el ruido de las puertas de mi oficina nueva abriéndose, veía a la gente diciéndome mi nombre y dándome las gracias por mi chamba. Todo era súper claro, de verdad. El subconsciente no entiende un día o a lo mejor, solo entiende el ahora. Por eso cada vez que dices voy a ser rico, lo interpreta como algo lejano, que no se puede alcanzar. Pero cuando dices soy rico, estoy sano, soy exitoso, estás sembrando esa semilla en tiempo presente, y es en el presente donde todo empieza a crearse. Al principio mi mente se me resistió. El chip viejo me quería jalar de nuevo. Oía esa voz interna que me decía, amigo, te estás engañando, eso no es cierto. Pero aprendí a callar esa voz y a meterle otra más potente. El proceso de reprogramación necesita ser constante. No sirve de nada hacerlo nomás una vez a la semana o solo cuando te sientes inspirado. La mente cambia a base de repeticiones constantes hasta que el pensamiento nuevo se vuelve automático. Y cuando eso pasa, ya no tienes que pelear para creer, simplemente crees. Empecé a ver cambios chiquitos, gente que me ofrecía ayuda, oportunidades que salían de la nada, ideas que antes me parecían imposibles empezaban a ser realizables. No era casualidad, era el reflejo de mi nueva forma de pensar. Hay un concepto que a mí me gusta llamarle evidencia interna. Es cuando algo dentro de ti cambia antes de que lo haga el mundo de afuera. Empiezas a sentirte diferente, a portarte distinto, y el universo te responde. Es como sintonizar una estación de radio. Si quieres oír música clásica, de nada sirve que te quedes en la frecuencia de una estación de rock. Pasa lo mismo con la mente. Necesitas ajustar tu frecuencia interna al tipo de vida que quieres llevar. Hice esto con un ritual diario bien sencillo. Cada mañana, antes de arrancar el día, leía mis metas en voz alta y me imaginaba que ya las había cumplido todas. Y antes de acostarme a dormir, repetía la misma cosa. Sabía que ese estado entre que te despiertas y te duermes es cuando el subconsciente está más abierto a recibir. En unas cuantas semanas, empecé a darme cuenta de cambios pequeños. Una sensación de ligereza, más confianza, menos miedo. Esta era la prueba de que el subconsciente se estaba reseteando. A lo mejor al principio no te das cuenta, pero cada pensamiento nuevo es como una semilla. Si la riegas siempre, va a crecer. Yo no sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algo estaba pasando. Y así fue. Lo que antes me parecía imposible empezó a hacerse realidad. Llegaron clientes, el dinero empezó a moverse y mi vida dio un vuelco tan cañón que todavía me emociona recordarlo hoy. Reprogramar la mente es, antes que nada, un acto de huevos, porque significa dejar ir verdades viejas, soltar esa identidad que te mantenía seguro, aunque infeliz. Es aceptar que no eres lo que los demás decían de ti. Es darte permiso para ser tu versión más próspera, más creativa y con más confianza. El cambio empieza en lo que no se ve, pero rapidito lo visible se acomoda. Y cuando eso pasa, entiendes lo que yo entendí. No es que el mundo cambie, eres tú el que cambia por dentro, y el mundo nomás refleja esa vibración nueva. Las emociones son el mero motor de toda creación. Me tardé un buen en entender esto. Por mucho tiempo, pensé que con repetir frases positivas o hacer planes bien armados era suficiente para cambiar mi vida. Pero, incluso con toda la disciplina y el conocimiento que junté, las cosas seguían igual. Fue entonces que me di cuenta de que el problema no estaba en lo que decía, sino en lo que sentía. La emoción es el lenguaje que entiende el subconsciente. Y aunque la mente que razona habla con palabras, el subconsciente responde a la vibración de lo que sientes. Imagínate esto. Puedes decir 1000 veces que eres exitoso, pero si por dentro sientes miedo, dudas o escasez, el mensaje que de verdad estás mandando es el contrario. El universo no te responde por lo que dices que quieres, te responde por lo que sientes que eres. Y aquí es donde la mayoría de la gente la riega. Intentan cambiar su cabeza, pero se quedan atorados en la misma emoción. Quieren billetes,
pero viven con culpa cuando piensan en el dinero. Quieren amor, pero les da miedo que los rechacen. Quieren libertad, pero cargan por dentro el peso de la inseguridad. Y la energía que traes es la que le da forma a la realidad que te rodea. Me di cuenta de esto de una forma bien dolorosa, en un momento donde parecía que todo se me venía abajo. Le echaba ganas, leía de desarrollo personal, hacía mis afirmaciones, pero los resultados eran lentos. Hasta que un día, bien cansado, me senté en silencio y me pregunté, ¿qué siento de verdad sobre mí mismo? La respuesta fue al instante: vergüenza. Vergüenza de haber fallado, vergüenza de no ser el hombre que yo creía que podía ser. Fue ahí cuando entendí por qué nada funcionaba. Estaba queriendo construir abundancia sobre una base de vergüenza, y eso es imposible. La emoción es el puente entre lo que no se ve y el mundo de lo físico. Si quieres cambiar lo que ves, tienes que cambiar lo que sientes. Empecé a observar mis emociones con lupa. Cada vez que me venía un pensamiento de miedo, no trataba de quitármelo de encima. Respiraba hondo, lo reconocía y lo cambiaba por un sentimiento de agradecimiento. La gratitud es una de las frecuencias más potentes que existen porque transforma cualquier situación justo en el momento en que la sientes. No puedes estar agradecido y al mismo tiempo sentir que te falta. La mente no puede aguantar dos vibraciones contrarias al mismo tiempo. Cada día hacía un ejercicio sencillo pero que me cambió el chip. Antes de pararme de la cama, cerraba los ojos y sentía agradecimiento. No pensaba en nada en particular, nomás lo sentía. Era como si le estuviera diciendo al universo, confío en ti. Y lo curioso es que mientras más me conectaba con esa emoción, más situaciones se presentaban para justificar ese sentir. Era como si la vida me dijera, sigue sintiéndote así, y te voy a seguir dando más motivos para agradecer. A esto le llamo el ciclo emocional de la abundancia. Empiezas sintiendo, y el universo empieza a responder. No es casualidad que la gente más exitosa hable de que le encanta lo que hace. La emoción crea un campo de vibración que atrae situaciones que le hacen juego. Empecé a usar esta energía a propósito. Cuando leía mis metas, no solo las repetía como perico. Cerraba los ojos y me imaginaba que todo ya había pasado. Sentía el alivio de tener las cuentas pagadas, el orgullo de poder echarle la mano a más gente, la alegría de vivir una vida completa. Y, por unos cuantos minutos, ese sentimiento era real. A veces lloraba, otras reía, pero siempre lo sentía. Y así fue como le agarré la onda al lenguaje del universo. La emoción es vibración, y la vibración es creación. Hay algo bien interesante en los estudios científicos sobre esto. Investigaciones recientes muestran que el corazón humano lanza un campo electromagnético hasta 60 veces más fuerte que el del cerebro. Esto quiere decir que tus emociones, de verdad, influyen en todo lo que te rodea. Cuando sientes miedo, ese campo se hace chiquito. Cuando sientes amor, se expande. Y esa expansión es lo que te une a las oportunidades, a las ideas, a la gente correcta. Así fue como, incluso en tiempos de carencia, empecé a atraer situaciones que se veían imposibles. Invitaciones, colaboraciones, oportunidades que parecían llover de la nada. Pero nada salió de la nada. Vino de la energía que yo estaba emitiendo. La emoción también define cómo reaccionas ante los desafíos. Cuando algo sale mal, tienes dos opciones: vibrar en el miedo o vibrar en la fe. Aprendí que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de sentirte seguro a pesar de él. Cuando las cosas parecían salirse de control, me repetía, todo está pasando a mi favor, aunque todavía no entienda cómo. Esta simple frase cambió por completo mi energía. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsaba hacia adelante, porque dejé de ser víctima de las circunstancias y me convertí en su creador consciente. Con el tiempo, me di cuenta de que la emoción no es algo que tienes, sino algo que generas, y se puede cultivar como un músculo. Cuando empecé a entrenar mi mente para sentir gratitud, amor y entusiasmo todos los días, mi cuerpo empezó a responder. Mi postura cambió, mi tono de voz cambió, mi expresión cambió.
y el mundo, como un espejo, empezó a reflejar esta nueva imagen. La gente empezó a tratarme diferente, se abrieron nuevas puertas y me di cuenta de que todo lo que buscaba fuera de mí siempre había estado dentro. Es imposible crear prosperidad sintiendo escasez. Es imposible atraer el amor sintiendo rechazo. Y es imposible vivir en paz vibrando en culpa. Tus emociones son el imán más poderoso que existe. Y cuando decides ajustar tu campo emocional, el universo se ajusta contigo. Aprendí que el secreto no es luchar contra lo que sientes, sino transformar ese sentimiento. Si hay miedo, transfórmalo en valor. Si hay duda, transfórmala en fe. Si hay resentimiento, transfórmalo en gratitud. Esta alquimia emocional es lo que cambia el rumbo de la vida. Recuerdo una noche en que todo parecía perdido. No tenía ni para pagar las cuentas. No sabía qué hacer. Me senté en el suelo de mi pequeño departamento. Cerré los ojos y empecé a dar gracias por todo lo que aún tenía. Por estar vivo, por poder respirar, por tener esperanza. Fue uno de los momentos más sinceros de mi vida. Y esa misma semana, apareció una oportunidad inesperada y todo empezó a moverse. No porque algo mágico haya sucedido, sino porque la energía cambió. Y siempre es así. La emoción es el interruptor de la realidad. Cuando aprendes a usarla, lo imposible deja de existir. Antes creía que el tiempo era mi enemigo. Me levantaba corriendo, comía deprisa, me iba a dormir sintiendo que el día se me había escurrido entre los dedos, y aún así, parecía que nunca progresaba. El tiempo pasaba, pero mi vida no cambiaba, hasta el día en que me di cuenta de que el problema no era el tiempo, sino cómo me relacionaba con él. Me enseñaron a pensar que cuanto más ocupado estaba, más productivo sería, que estar agotado era una señal de mérito. Pero esta es una de las mayores trampas de la mente moderna. Estar ocupado no significa que estés progresando. ¿Cuánta gente conoces que vive corriendo de un lado para otro, pero se queda estancada en el mismo lugar? Yo era uno de ellos. La revelación llegó durante un almuerzo con mi mentor, Earl Nightingale. Frustrado le pregunté, Earl, ¿cómo logras hacer tanto con la misma cantidad de tiempo que todos tenemos? ¿Cuál es tu secreto para manejar el tiempo? Él me miró con calma y respondió, Bob, no manejas el tiempo, manejas las actividades. Eso me cayó como un rayo. El tiempo es neutral, pasa igual para todos, ricos o pobres, exitosos o perdidos. Lo que cambia es lo que haces dentro de él. El tiempo no se dobla, no se estira ni se multiplica, pero tus decisiones sí. Me di cuenta de que estaba viviendo de forma reactiva, como un bombero apagando incendios, siempre ocupado, pero rara vez eficiente. Respondía correos, resolvía problemitas y me dejaba distraer por urgencias que en realidad no importaban. Era una prisa constante que me hacía sentir útil, pero no me llevaba a ninguna parte. Fue entonces cuando decidí cambiar el rumbo. En lugar de empezar el día tratando de lidiar con lo que el mundo me lanzara, empecé el día decidiendo qué era importante para mí. Y la diferencia fue profunda. Dejé de perseguir el tiempo y empecé a dirigir mi energía. Cada decisión es como una semilla que siembras en el campo del tiempo. Si siembras distracción, cosechas arrepentimiento. Si siembras propósito, cosechas progreso. Y lo curioso es que, cuanto más intencional me volvía, más el tiempo parecía expandirse. Tenía la sensación de que los días eran más largos, cuando en realidad simplemente dejé de desperdiciarlos. La mayoría de la gente no tiene un problema de escasez de tiempo, tiene un problema de enfoque. Pasan las horas del día en lo que es urgente, no en lo que es importante. Responden mensajes, abren notificaciones y se ahogan en tareas que parecen necesarias, pero que no construyen nada. Una investigación de la Universidad de California muestra que después de una interrupción, una persona tarda en promedio 23 minutos en recuperar el mismo nivel de concentración. Ahora imagina cuántas veces te interrumpen a lo largo del día. Mensajes, redes sociales, ruidos, pequeñas distracciones. Cada una de ellas roba un pedazo de tu energía vital. Por eso, tanta gente se siente cansada, incluso sin haber hecho nada realmente productivo.
Están constantemente fragmentados, con la mente dividida entre el pasado, el futuro y la pantalla de su teléfono. Yo viví así por años, hasta que me di cuenta de que la productividad no tiene nada que ver con la cantidad y todo que ver con la calidad. Empecé a practicar algo que llamé intención diaria. Cada mañana anotaba las 3 cosas que realmente harían la diferencia ese día. No 10, no 20, solo 3. Y me comprometía a hacer esas 3 antes que cualquier otra cosa. Era impresionante cómo esto transformaba el resultado. El tiempo no cambió, pero la dirección de mi atención sí. Y donde va la atención, fluye la energía. Empecé a ver progreso real porque finalmente dejé de confundir movimiento con avance. Es fácil estar ocupado, es difícil estar enfocado. Otro cambio esencial fue entender que decir no es una forma de amor propio. Por mucho tiempo decía sí a todo, a peticiones, compromisos, favores, incluso cuando sabía que eso me alejaba de lo que era importante. El miedo a decepcionar a los demás me hacía traicionarme a mí mismo. Pero cada vez que dices sí a lo que no importa, le estás diciendo no a lo que de verdad importa. Fue cuando empecé a practicar el poder del no que el tiempo comenzó a jugar a mi favor. Aprendí a proteger mi atención como quien protege un tesoro, porque es de hecho el activo más valioso que posees. Recuerdo una etapa en la que tuve 3 trabajos distintos. Dormía poco, comía mal y creía que ese era el precio del éxito. Pero todo lo que compraba con ese esfuerzo era agotamiento. Fue solo cuando empecé a dedicar 15 minutos al día, exclusivamente a planificar mi futuro, que todo empezó a cambiar. 15 minutos que llamé minutos sagrados. Sin importar el cansancio, sin importar las obligaciones, esos 15 minutos eran inviolables. Los usaba para revisar metas, anotar ideas y visualizar el futuro con detalle. Al principio parecía poco, pero en cuestión de meses, esos minutos se transformaron en resultados reales. El tiempo es una moneda invisible, y lo que haces con él demuestra cuánto te valoras. Cuando dedicas horas a actividades que no te acercan a tu propósito, le estás diciendo al universo, mi vida no es una prioridad. Y el universo responde en consecuencia. Fue cuando empecé a tratar mi tiempo con respeto que la vida comenzó a reciprocarme. Dejé de desperdiciar mis horas en conversaciones vacías, distracciones inútiles y preocupaciones que no llevaban a ninguna parte. En su lugar, usé mi tiempo para aprender, crecer y actuar con propósito. Y aquí hay una verdad que pocos entienden. Nunca encontrarás tiempo para las cosas importantes. Tienes que crearlo. El tiempo no simplemente aparece, tú eres quien lo labra. Con cada no que le dices a lo irrelevante, estás creando espacio para lo que de verdad construye. Aprendí a valorar los intervalos de silencio, los momentos de pausa, porque es en ellos donde surgen las ideas que cambian el mundo. Mientras el mundo se acelera, quienes eligen detenerse y pensar crean. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que nunca me faltó tiempo. Me faltó dirección. Me faltó decisión. Cuando entiendes esto, dejas de culpar al reloj y empiezas a tomar el mando. El tiempo es el mismo para todos. Lo que cambia es lo que haces con él. Y cuando decides que cada minuto será una semilla para algo grande, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado más leal. Llega un momento en que necesitas verte a ti mismo y preguntarte, ¿solo estoy absorbiendo inspiración o realmente me estoy alineando con este nuevo yo? Porque desear el cambio es bonito, pero comprometerte públicamente con el cambio, eso mueve montañas internas. Por eso, si sientes que esta energía crece dentro de ti, aprovecha ahora y suscríbete y dale like. No es un gesto vacío, es un símbolo psicológico. Es tú diciendo, estoy dentro. Cada decisión física que refuerza tu intención, por pequeña que parezca, fortalece una nueva identidad. Y no subestimes eso, porque la mente funciona a través de asociaciones. Cuando tomas una postura, incluso con un simple clic, estás entrenando tu mente para decir sí a tu futuro. Pero vayamos más a fondo. ¿Cuántas veces has dicho que cambiarías y luego regresaste al viejo patrón?
te levantaste motivado un lunes y para el martes ya estabas paralizado por el miedo, la duda o ese susurro casi imperceptible del viejo yo diciendo, después. ¿Cuántas veces empezaste un proyecto con entusiasmo y luego sentiste cómo tu energía se agotaba? Así es precisamente como opera la mente cuando no encuentra un compromiso externo. La mente busca la zona familiar. Prefiere la seguridad del estancamiento a la incomodidad del crecimiento. La gente no fracasa por falta de sueños, fracasan porque intentan cambiar en silencio, protegidos, escondidos, sin crear la responsabilidad emocional para sostener el proceso. Recuerdo una vez al principio de mi camino, cuando enseñaba estos principios incluso antes de sentirme listo en un sentido material. Algunos me miraban y pensaban, ¿quién es este para hablar de éxito? Y lo entiendo. Pero yo sabía que si esperaba a ser perfecto para enseñar, nunca empezaría. Fue un compromiso público, una acción sencilla, lo que me metió en el juego. Me declaraba a mí mismo y al universo, estoy siguiendo este camino, con las manos temblorosas si es necesario, pero lo estoy siguiendo. Y cada vez que le hablaba a alguien sobre metas, reforzaba las mías. Cada vez que guiaba a alguien a actuar, me obligaba a actuar una vez más. Ese compromiso me construyó paso a paso, hasta que el mundo empezó a ver lo que yo ya veía. Y aquí es donde mucha gente se atora. Quizás te reconozcas, el miedo al juicio, el miedo a fracasar frente a los demás. ¿Cuántas oportunidades se te han escapado por pensar, ¿y si fallo? ¿Cuántas veces te has saboteado intentando parecer prudente cuando en realidad tenías miedo de exponerte? La ciencia llama a esto el sesgo de autopreservación mental. El cerebro evita situaciones con riesgo emocional, incluso si te cuesta tu futuro. La mayoría de la gente prefiere fracasar en secreto que crecer bajo el escrutinio de otros. Pero el precio de eso es vivir atrapado en la expectativa de un momento perfecto que nunca llega. El compromiso público no se trata de demostrarles a los demás, se trata de demostrarte a ti mismo que te estás tomando tu vida en serio. Cuando le declaras una intención al mundo, creas energía emocional, creas impulso. Y el impulso atrae circunstancias. ¿Te has dado cuenta de que cuando de verdad decides empezar algo y hablas de ello, empiezan a aparecer oportunidades? La gente surge, las ideas afloran, los recursos aparecen. No es una coincidencia. Es alineación vibracional y psicológica. El universo responde a la claridad y al coraje, nunca a la duda. Así que aquí hay algo poderoso que quiero que hagas en los próximos días, como un reto personal. Elige una meta, solo una, y declárasela a alguien de tu confianza. Y no la declares con dudas, declárala con convicción. Di lo que vas a hacer y en qué plazo. Puede ser algo sencillo, leer a diario por 10 minutos, ahorrar cierta cantidad cada semana, estudiar una habilidad, entrenar todos los días. Lo que importa no es el tamaño, es el compromiso. Notarás que desde el momento en que hablas, algo dentro de ti se reorganiza. La energía cambia. No quieres fallarte a ti mismo, y eso fortalece tu disciplina. Y recuerda, que le des suscribir y me gusta, aquí no es para mí, es para ti. Eres tú enviándole un mensaje silencioso a tu subconsciente. Tomo decisiones alineadas con mi crecimiento. No estás solo viendo un video. Estás tomando el control de lo que se está construyendo dentro de ti. Y cada vez que actúas hacia el futuro que deseas, incluso en pequeños gestos, la versión vieja pierde poder y la nueva cobra vida. Porque al final, el éxito no empieza con el resultado, empieza con el gesto, con el acto simbólico, con el decido ahora. Y cuando decides así, con intención y acción combinadas, la realidad no tiene opción. Responde, siempre. Cuando ves a alguien alcanzar niveles extraordinarios de éxito, mucha gente se apresura a buscar explicaciones externas. Tuvo suerte, conocía a la gente adecuada, tuvo oportunidades que yo no. Es curioso, porque esa narrativa sirve más para consolar la mente que para explicar la realidad. La verdad es que el mundo nunca ha sido amable con quienes sueñan en grande.
y los que de verdad ganan, primero ganan internamente. Cuando menciono a alguien como Oprah, no hablo de la fama. Hablo de lo que sucede cuando alguien decide ser la causa, no el efecto, de su propia vida. Ella vino de un origen donde, estadísticamente, el mundo esperaba que fracasara, y aún así, dentro de ella había una convicción silenciosa. No vine aquí a vivir una vida limitada. No había seguridad, ni garantías, ni un camino pavimentado. Había una decisión, y esa decisión, día tras día, fue ganando fuerza hasta que se volvió imposible de ignorar. Lo que la gente no se da cuenta es que lo que crea transformación no es la meta en sí, sino el alineamiento interno con ella. Oprah no esperó a tener todo para empezar. No esperó la validación. Construyó un patrón mental y emocional antes que la estructura física. Es el mismo proceso que yo viví cuando empecé a enseñar principios que estaban transformando mi propia vida, cuando ésta aún estaba lejos de lo que se convertiría. Porque cuando hablas la verdad de tu alma, aunque el mundo aún no pueda ver lo que tú ves, la realidad empieza a doblarse. Y aquí hay algo que quizás te toque muy adentro. Mientras la mayoría busca referencias externas, los verdaderos creadores miran hacia adentro. ¿Cuántas veces te has dicho, cuando mi situación mejore, entonces sí, cuando tengas más tiempo, más dinero, más reconocimiento, más apoyo? Pero ¿qué tal si todo eso solo aparece después, nunca antes? ¿Cuánta gente conoces que murió esperando el permiso para actuar? ¿Cuántos sueños fueron enterrados porque alguien creyó que primero necesitaba merecerlo antes de empezar? La vida no te entrega un plan ya hecho, responde a tu posicionamiento. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablé con convicción sobre prosperidad y leyes universales ante un grupo. Mi realidad financiera aún no reflejaba la magnitud de la visión que yo llevaba. Y sentí esa incomodidad, esa voz que decía, ¿quién eres tú para hablar de esto? Pero al mismo tiempo, otra voz más profunda decía, sigue adelante, porque no estás describiendo quién eres, estás describiendo quién has decidido ser. Y cada persona que lo aplicó y regresó diciendo que su vida estaba cambiando, me lo confirmó por dentro. Fue la prueba viviente de que cuando te alineas internamente, lo externo le sigue. Por eso es tan poderoso observar ejemplos de gente que rompió patrones. No para idolatrarlos, sino para recordarte la misma chispa que tú llevas. Te pregunto, ¿de verdad te has permitido creer que puedes ser una excepción a las estadísticas? ¿Que tu pasado no dicta tu futuro? ¿O sigues atrapado en la lógica de la supervivencia, esperando razones tangibles para creer en algo que nace en lo invisible? La ciencia ya comprueba que nuestra percepción moldea nuestro comportamiento. Nuestras emociones moldean nuestras elecciones y nuestras elecciones moldean nuestra realidad. No puedes sentir escasez y atraer abundancia. No puedes verte pequeño y recibir cosas grandes. Y cuando alguien como Oprah o cualquier persona que empezó sin nada y construyó un imperio interno y externo se transforma, demuestran que la ley funciona. Demostraron que no se trataba de suerte, sino de vibración, disciplina emocional y claridad. Ahora piensa en lo que has ignorado dentro de ti. ¿Qué talento, qué deseo, qué idea has encogido por no querer parecer presumido, por miedo a ser juzgado, porque crees que aún no es el momento? ¿Cuántas veces te has censurado antes incluso de empezar? El mundo no necesita más gente esperando sentirse lista. Necesita gente dispuesta a levantarse antes de que la estructura esté lista, justo como lo hicieron los grandes. La verdadera pregunta no es si quieres lograr algo extraordinario. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que atrae lo extraordinario? Todo empieza ahí. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. El mundo empieza a ver lo que tú primero viste en ti. Y así es como los sueños dejan de ser meras imágenes en la mente y se convierten en hechos en la vida. Hay historias que brillan intensamente y luego se desvanecen con la misma intensidad que cautivaron al mundo, sirviendo como un recordatorio de que el éxito sin una estructura interna es como construir un castillo sobre arenas movedizas. Considera el caso de MC Hammer. En su apogeo,
Acumuló más de 30 millones de dólares, una mansión enorme, un equipo colosal, gastos extravagantes. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Construyó riqueza antes de construir identidad, disciplina y conciencia proporcional. Y cuando el dinero llegó más rápido que la transformación interna, el resultado fue inevitable. En 1996 se declaró en bancarrota, no porque le faltara talento, sino porque le faltó el alineamiento mental para sostener lo que había logrado. ¿Es duro? Sí, pero es real, y no te cuento esto para juzgar, sino para despertar. Porque quizás pienses, si ganara más, mi vida cambiaría. ¿Cuántas veces te ha cruzado ese pensamiento por la mente? Sin embargo, estudios demuestran que el 70% de la gente que de repente gana grandes sumas de dinero, como ganarse la lotería, lo pierde todo en unos pocos años. No se trata de dinero, se trata de identidad, de hábitos, de autoconcepto. La mente siempre te regresa a la zona que reconoce como normal. Si no te elevas internamente, lo externo se desmorona. Es un principio fundado no solo en lo que enseño, sino en el comportamiento humano, la psicología y la neurociencia. ¿Te has dado cuenta de que a veces la vida te da pequeñas victorias y luego parece quitarte todo? Algunos dicen que es mala suerte. Yo digo que es una prueba. La vida te pregunta, ¿estás listo para sostener esto? ¿Ha cambiado tu mundo interno o solo tu entusiasmo? ¿Cuántas veces has empezado bien un proyecto, una dieta, un hábito nuevo, y luego has vuelto a donde estabas? No es debilidad, es un programa mental que preserva al yo antiguo, y no hay mayor riqueza que reconocer este ciclo, porque entonces puedes por fin romperlo. Yo viví algo similar, a otra escala. Cuando empecé a ganar dinero con mi empresa de limpieza, todo era nuevo. Nunca había visto sumas de ese tamaño. ¿Y sabes qué pasó? Al principio me saboteé un par de veces. Gastaba sin planear, me dejaba llevar por emociones impulsivas, veía crecer el dinero y sentía una mezcla de alegría y miedo. Miedo a perder, miedo a no poder conservarlo. Hasta que un día me senté solo y escribí, si no cambio quién soy, voy a perder lo que he logrado. Ese momento me sacudió. Fue una súplica silenciosa para tomar el control de mi mente antes de que el mundo exterior me enseñara esa lección de una forma más dolorosa. No es difícil juntar dinero. Lo difícil es mantener la mentalidad para multiplicarlo y protegerlo. La verdadera bancarrota nunca empieza en la cuenta del banco, empieza en la mente. Y la verdadera riqueza también. Por eso necesitas observarte con humildad y valor. Hoy, quizás tus retos sean pagar las cuentas, controlar tus impulsos, mantenerte enfocado. Para otros, podría ser manejar la expansión, el crecimiento acelerado. En todos los casos, la regla es la misma. Sin un cambio interno, cualquier victoria externa es temporal. Quiero que hagas un ejercicio sencillo pero profundo en los próximos días. Cada vez que recibas dinero, poco o mucho, hazte 3 preguntas. ¿Sé exactamente a dónde va? ¿Lo estoy manejando con responsabilidad o estoy intentando compensar un vacío emocional con el consumo? ¿La persona en la que me quiero convertir usaría este dinero de la misma forma? Te vas a sorprender con lo que descubras. Este ejercicio no se trata de control financiero, se trata de control emocional. La riqueza duradera es producto de decisiones consistentes, no de picos momentáneos. La historia de M.C. Hammer no es una crítica, es un espejo. El talento sin conciencia se convierte en tragedia financiera. Un sueño sin disciplina se convierte en arrepentimiento. El dinero sin la mentalidad correcta se vuelve una carga. No solo desees escalar, desea convertirte en alguien capaz de mantenerse en la cima. Porque crecer demasiado rápido sin cimientos puede ser más doloroso que no crecer nunca. Y no estás aquí para explotar y desaparecer. Estás aquí para construir, consolidar y multiplicar. Y todo empieza dentro, siempre dentro. El miedo, la duda, la inseguridad. Estas fuerzas no desaparecen cuando decides crecer. Al contrario, se intensifican, susurran. ¿Y si fracasas?
¿Y si se ríen de ti? ¿Y si lo pierdes todo? La mayoría de la gente solo da un paso cuando se siente segura, cuando el escenario parece a salvo, cuando su corazón está tranquilo. Pero la confianza no viene antes de la acción, viene después. El acto de avanzar es lo que crea el valor. ¿Te has dado cuenta de eso? Ese día tenías pánico, pero fuiste de todos modos, y al final pensaste, si hubiera sabido que sería así, lo habría hecho antes. Exacto. El miedo te engañó, y lo sigue haciendo hasta que dejes de obedecerlo. Viví esto tantas veces que perdí la cuenta. Cuando dejé la marina, mucha gente pensó que estaba loco. Cuando abandoné la seguridad de una carrera tradicional para estudiar la mente, la prosperidad y el propósito, nadie me aplaudió. No hubo alfombra roja para recibirme. Hubo silencio, duda, juicio. Y dentro de mí había un torbellino. Pero había algo más grande. La conciencia de que si esperaba a sentirme listo, toda mi vida pasaría y nunca llegaría a ningún lado. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que algo más grande te está llamando. Pero el miedo intenta mantenerte donde estás. Hay un momento en la vida en el que tienes que elegir seguir obedeciendo la voz que te protege o escuchar la voz que te expande. El miedo no es tu enemigo. Solo te muestra dónde está el límite de quién eres hoy. Sin miedo no hay crecimiento, solo repetición. La ciencia misma ya lo ha demostrado. Cuando te enfrentas a algo que te causa incomodidad y aún así actúas, tu cerebro crea nuevas conexiones, nuevas respuestas emocionales, nuevas capacidades. Lo llaman neuroplasticidad. Yo lo llamo liberación. Una vez, todavía al principio, tuve la oportunidad de hablarle a un grupo pequeño. Para muchos, eso podría parecer insignificante. Para mí, era como si estuviera a punto de pisar un escenario mundial. El corazón me latía tan fuerte que podía escuchar la sangre correr. Parte de mí quería salir corriendo, y confieso que por un segundo casi puse una excusa. Pero me detuve, respiré y me dije, si huyes ahora, esa versión miedosa de ti controlará toda tu vida. Así que fui. Y ese día, incluso temblando, descubrí una versión de mí mismo que no había existido antes. Si me hubiera rendido a ese miedo, quizás no me estarías escuchando ahora. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar por esperar a sentirte listo? ¿Cuántas conversaciones has pospuesto? ¿Cuántos proyectos has guardado en el cajón? ¿Cuántos sueños has puesto en pausa porque pensaste que necesitabas eliminar el miedo antes de actuar? La vida no recompensa a los que esperan, recompensa a los que se mueven. El miedo no se disuelve con el tiempo, se disuelve con el movimiento. Cada vez que avanzas a pesar de él, le envías una orden profunda a tu subconsciente. No soy esclavo de este sentimiento. Y eso cambia todo. Quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso. Toma una pluma y anota ahora mismo. ¿Qué decisión estás posponiendo por miedo? Podría ser empezar algo, terminar algo, tomar responsabilidad por algo, pedir algo, atreverte a algo. Elige una. Y ahora, da un pequeño paso hacia ella en las próximas 24 horas. No tiene que ser grande, solo necesita ser real. Porque el valor no nace de grandes saltos, el valor nace de pequeños actos repetidos hasta que el miedo pierde su poder. Recuerda, el miedo siempre intentará protegerte, incluso de lo que estaba destinado para ti. Así que cuando aparezca, no preguntes, ¿cómo hago para que desaparezca? Pregunta, ¿hacia dónde está apuntando? Porque si hay miedo, hay expansión. Y si hay expansión, hay vida. Y cuando eliges avanzar incluso temblando, el universo responde. Siempre responde. No porque ya fueras fuerte, sino porque decidiste actuar, y al actuar, te convertiste. Visualizar no es imaginar vagamente. No es fantasear, desear que algo te caiga del cielo. Visualizar es un acto de creación consciente. Eres tú esculpiendo la realidad primero en el único lugar donde toda manifestación comienza, dentro de tu mente. La mayoría de la gente piensa que la visualización es algo místico, nebuloso, casi infantil.
Pero el cerebro no distingue entre lo que ves y lo que imaginas con intensidad y emoción. La neurociencia lo demuestra. Estudios con atletas de alto rendimiento demuestran que quienes entrenan mentalmente activan las mismas regiones cerebrales que en el entrenamiento físico y mejoran su rendimiento simplemente a través del poder de la visualización. Si el cuerpo responde a lo que la mente cree, ¿por qué tu vida no haría lo mismo? Cuando empecé vivía en una habitación sencilla, con más deudas que monedas en el bolsillo, y aún así cerraba los ojos y me veía hablando a miles de personas, viajando por el mundo, impactando vidas, escribiendo libros que trascenderían generaciones. Me veía con claridad, con riqueza, con propósito. Sentía lo que sería caminar sobre un escenario iluminado. Escuchaba a la gente, veía los rostros, sentía la energía, y luego abría los ojos y limpiaba el piso de una oficina. ¿La diferencia? Después de visualizar, ese piso ya no era mi destino. Era solo el camino. La visualización cambió mi estado interno, y cuando el estado cambia, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la realidad inevitablemente le sigue. La mayoría de la gente visualiza lo que teme, no lo que desea. Se despiertan pensando en lo que podría salir mal, recordando preocupaciones, reviviendo frustraciones y creando mentalmente el futuro que más desean evitar. Sin saberlo, tratan sus miedos como si fueran profecías. El cerebro no pregunta si lo que imaginas es bueno o malo, simplemente lo acepta como una verdad emocional. Si ensayas el fracaso todos los días, ¿cómo esperas lograr el éxito? Necesitas entrenar tu mente para anticipar victorias, no para revivir derrotas. Visualiza no como un escape, sino como un ensayo, porque la vida te entrega aquello para lo que te preparas emocionalmente. Hubo mañanas en las que me despertaba completamente agotado, sin ver señales de progreso. Y en esos días, la visualización era aún más crucial. Me sentaba, cerraba los ojos y respiraba profundamente. Repetía lo que quería, sentía la alegría anticipada y recorría mentalmente la vida que sabía que era mía. Hubo una vez en particular cuando estaba completamente sin un peso, preocupado por cómo pagaría mis cuentas. Entré a un baño público, saqué mi tarjeta de metas del bolsillo y justo ahí visualicé como si todo ya estuviera resuelto. Sentí paz antes de que siquiera existiera. Sentí abundancia antes de ver un solo centavo. Y lloré, porque en ese momento me di cuenta, ya había cambiado internamente y nadie podría quitarme eso jamás. ¿Te has dado cuenta de que en los días difíciles tu mente intenta arrastrarte de vuelta a viejos patrones? Quiere que digas, no puedo hacerlo, no soy capaz, esto no es para mí. Es precisamente en esos días cuando necesitas levantarte y verte como alguien que ya ha llegado. No esperes a que la realidad se alinee antes de creer. La realidad se alinea porque tú crees. No es fe ciega, es ciencia emocional y mental. Piensas, sientes, actúas y atraes desde el estado que habitas. Deja de visitar tu futuro, empieza a vivir en él. Haz un ejercicio diario. Todos los días, por 5 minutos, siéntate en silencio. Cierra los ojos. Ve tus metas como ya alcanzadas, no como una posibilidad, sino como un hecho. Ve los detalles, dónde vives, cómo te vistes, con quién hablas, qué sientes al despertar, qué decisiones tomas, cómo caminas. Velo, siéntelo, vívelo. Cuanto más repitas esto, más tu subconsciente empezará a aceptarlo como realidad. Y cuando la mente acepta, el cuerpo sigue, las acciones siguen, las oportunidades surgen y las puertas se abren. Y cuando aparezca esa vieja voz diciendo, eso es solo tu imaginación, sonríe. Porque todo lo que existe hoy, alguien lo imaginó primero. La mente que crea es más poderosa que el mundo que se resiste. Cuando te ves clara y emocionalmente en el futuro, no solo estás soñando despierto, estás construyendo desde ahora lo que tarde o temprano se va a manifestar en el momento perfecto. La visualización es el ensayo de tu grandeza, es tu plática más íntima con el destino,
Y quien practica este diálogo interno todos los días, tarde o temprano, se convierte en lo que visualizó. ¿Te das cuenta de cómo todo nace desde adentro? De cómo cada paso, cada visión, cada cambio silencioso que haces en tu interior construye un mundo completamente diferente allá afuera. Sigue alimentando esa imagen. Sigue eligiendo la versión de ti mismo que ya vive esa realidad, porque cada vez que lo haces, acercas lo inevitable. Y recuerda, no estás haciendo esto solo por ti. Hay alguien muy cerca de ti que quizás nunca ha escuchado que puede lograr más, que nació para algo más grande y que solo necesita una chispa como esta para despertar. Así que comparte este video con esa persona. Podría ser el empujón que han estado esperando por años. Gracias por estar aquí conmigo, por caminar a mi lado en este camino. Nos vemos en el próximo video. Todavía tenemos mucho que crear juntos.